Bien, continúa la discusión nacional acerca del controvertido proyecto de ley universitaria que se está elaborando, ya se aprobó en realidad en la Comisión de Educación del Congreso. Y bueno, hay varios rectores que han pedido que este proyecto se discuta en mucho más profundidad, en fin, que se extienda el tiempo y no se apruebe ahora en el Congreso, digamos, en el Pleno, en esta extensión de legislatura que se ha acordado, porque se necesita mucho más debate. Estamos con Luis Bustamante Belaúnde, un experto en estos temas. Él ha sido rector de la UPC, me parece que también ha sido presidente de FIPES, de la Federación de Entidades de Educación Superior, de modo que es un hombre que conoce mucho de estos asuntos. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. Un gusto estar contigo. Bueno, hay varios argumentos que se han venido soltando en el debate. Hay quienes dicen que el texto del proyecto de ley señala o afirma que las universidades son autónomas para formular sus planes de carrera, sus cátedras, son autónomas, digamos, la autonomía está consagrada en el proyecto de ley. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el tema es que se utiliza un artículo para declamar que la autonomía se respeta, pero en otro artículo se crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, y esa superintendencia tiene una serie de atribuciones, entre las cuales está, por ejemplo, la aprobación de las facultades y las carreras de las universidades, en fiscalizar el uso de sus recursos, sus ingresos y sus gastos. Está hasta orientar sus relaciones internacionales. Y esa superintendencia no es un organismo universitario, sino que es un organismo extrauniversitario que se ha colocado por encima de las universidades y adscrito al Ministerio de Educación. Entonces, eso es la negación completa de la autonomía. Decir lo contrario simplemente es o desconocer lo que es intervención o desconocer lo que es autonomía. Ahora, también se ha dicho que en realidad la asociación, la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, también está adscrita en buena cuenta al Ministerio de Educación, porque no hay ninguna entidad pública que no esté adscrita a un sector, tiene que estar adscrita a un sector. Se ha dicho eso y se han dicho muchas cosas más, pero si uno ve el organigrama del Ministerio de Educación, no aparece la Asamblea Nacional de Rectores como organismo adscrito. Aparece únicamente el IPD, el CINEACE, el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad Educativa, y el CONCITEC. La ANR es un organismo que se crea a partir de la ley universitaria vigente, la 23773, como un foro, un espacio de coordinación de las universidades. ¿Y por qué es de coordinación y no de dirección? Porque la propia Constitución establece que cada universidad es autónoma. Y sustituir ahora, o pretender sustituir a la Asamblea Nacional de Rectores, que es un organismo netamente universitario, por un organismo extrauniversitario, es violar la autonomía. La autonomía que corresponde a cada universidad. Bueno, ahora, la universidad pública no necesitaría una supervisión más estrecha, digamos, finalmente la universidad pública le pertenece al Estado, le pertenece a todos los peruanos a través del Estado. El Estado es el propietario, y el propietario no debería ejercer una función de dueño de esas universidades. Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo, sin necesidad de crear un organismo político adscrito al Ministerio de Educación, ¿no? Pero déjeme decirle, Jaime, que hay una cosa que a mí me preocupa por encima de eso, y es que el tema de la calidad de la educación universitaria, que ha servido un poco como pretexto para la discusión de este proyecto de ley, creo que ha sido eso, pretexto, porque en los últimos días se ha visto que lo que en realidad se está buscando es la intervención de ciertas universidades, porque se dice que constituyen una fuente de financiación o una caja chica, se ha dicho, de ciertos partidos políticos. En realidad lo que ha pasado, Jaime, es que se ha creado una gran caricatura de la universidad. Se ha hecho una colección de los casos extraños y de los fenómenos indeseables de todas las universidades, como si fueran características que comprometen a todas. Y claro, destrozar una caricatura es muy fácil. Pero, ¿qué tiene que ver una universidad sana, que no está vinculada con ningún partido político, con los problemas que tienen algunas otras universidades? ¿Por qué no se ataca el problema donde existe, en lugar de hacer difícil la vida a todas las universidades? Me parece que esto es lo que está en el fondo subyaciendo detrás de este proyecto. Hay un intento de politizar el tema, de desplazar a ciertos partidos políticos, porque lo que se quiere en el fondo es que el gobierno sea
y por tanto el interés del gobierno de turno, el que rija la vida de las universidades en lo académico y en la fiscalización de los recursos. Entonces, seamos pues coherentes. Si no nos gusta una politización, tampoco queremos la politización oficialista, ¿no? Pero más grave aún que eso, Jaime, nuestro país vive hoy una situación sin duda muy interesante desde el punto de vista económico. Y esto no ha sido producto del clima, no ha sido producto del calentamiento global. Esto ha sido producto de una serie de políticas económicas que se plantearon en su momento y han sido mantenidas con prudencia y sabiduría por distintos gobiernos. Pero lo que propone este proyecto de ley universitaria vulnera por completo esos principios. No se respeta la iniciativa privada, no se respeta la propiedad privada, no se respetan los contratos y no se respetan los derechos adquiridos. Cuando eso pasa en un sector económico, que es la educación, puede pasar perfectamente en cualquier otro sector económico. Ya hemos visto cómo también se ha hablado de que en la salud no puede haber negocio, como si la palabra negocio fuera satanizada. Sí, todos hacemos negocio, Jaime, para sobrevivir día a día todos necesitamos ingresar más de lo que gastamos, si no nos morimos. Así es. Y el negocio no es malo en sí, el negocio en la medida en que sea legal y que se cumpla dentro de la ley, no solamente es bueno, es absolutamente necesario para el progreso y el desarrollo de un país. Un país no progresa si no hay negocios saludables, si no hay negocios sanos. Así es. En salud, en educación, y ahora también se ha visto que en los últimos días se ha mencionado la televisión. O sea, esto pues es una especie de programa de gobierno de ir captando sector por sector. No puede haber negocio en la educación, no puede haber negocio en la salud, no puede haber un negocio en la televisión. ¿Qué significa que no puede haber negocio? ¿Que solamente el Estado es el que puede explotar esos sectores económicos? ¿Eso es lo que se quiere decir? ¿Se quiere desplazar a la iniciativa privada? Yo llamo la atención a esto porque si esta ley se aprobara, como diría Vallejo, digo, es un decir, y que espero que no suceda nunca, pero ya tendría el ministro de Economía y Finanzas que ir afinando el lápiz para preparar las observaciones de la ley, porque esta ley no solamente es observable desde el punto de vista del Ministerio de Educación, es observable desde el punto de vista del mantenimiento de las líneas matrices del programa económico actual. ¿Pero en qué sentido afecta la iniciativa individual, la propiedad, en fin, los activos? En la última línea del último capítulo de la ley se deroga el decreto legislativo 882 en el ámbito universitario. Esto es, se desconoce la estabilidad de las reglas, de aquellas que permitieron una inversión fenomenal en la educación superior, que ha permitido introducir la calidad y la competencia en la educación superior, que ha beneficiado a grandes sectores de estudiantes que estaban antes fuera de la educación, y eso se quiere prohibir, se quiere generalizar la mediocridad a través de la intervención del Estado. Y eso es retroceder en el programa económico fundamental. Por eso mi invocación está no solamente dirigida al ministro de Educación, sino también al ministro de Economía y Finanzas. De acuerdo, muy interesante, efectivamente, y hay una serie de otras medidas de control de los ingresos, en fin, de los gastos de la economía misma de las universidades, y se interfiere también en fin, por lo que he podido leer, ¿no? Se establecen parámetros que pueden ser muy discutibles, un 30 o 40% de profesores nombrados, doctores. El otro día leía yo una nota del Concitec que el Perú estaba muy atrás en la lista de doctores, porque solamente había 182 doctores por cada millón de habitantes. Esto significa pues, un poco más de 5.000 doctores en el Perú. Y eso es bastante más que el 30% de los profesores, bastante menos que el 30% de los profesores universitarios. Sería imposible cumplir, es una condición absolutamente imposible. Y así hay muchísimas normas en este proyecto de ley que tienen que ser desbaratadas en una discusión seria, reposada, responsable, en el Pleno y fuera del Pleno. Los legisladores tienen que estar informados de los graves problemas que van a producir en la educación superior en el Perú. Pero, por ejemplo, ¿usted no ha sido citado a esa...? No. ¿No? No. Entonces, ¿qué debate ha habido? Uno se pregunta, ¿qué debate ha habido? Y no solamente yo, las personas que piensan como yo no han sido invitadas. Entonces, creo que eso es lo importante. Hay que evitar que en la educación, que el día de mañana se puede reproducir en la salud, en los medios de comunicación y en cualquier otro sector económico, la ruptura de la regla básica en la cual descansa la inversión privada. Si se desconoce esa regla básica,
se desbarata la inversión privada y por tanto se trae abajo todo el programa económico, Jaime. Y eso es bastante más grave que el afán protagónico de modificar la legislación universitaria. De acuerdo. Muy importante advertencia la que acaba de formular Luis Bustamante Belaúnde. Muchísimas gracias. Al contrario, Jaime, por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Hugo Perea, quien es jefe de estudios económicos del BBVA, para comentar acerca del impacto que podría tener en nuestro país esta decisión de la Reserva Federal norteamericana de reducir gradualmente hasta eliminar la emisión para comprar bonos del Tesoro norteamericano. Eso va a tener un impacto importante, vamos a ver cuál es.